La palabra vicaria quiere decir como en lugar de. Entonces lo que está pasando es que sustituyen a la madre por alguien más, para que la mamá desaparezca y le quitan a los hijos. Principalmente es el padre. Es más fácil que te peguen porque llegas con el moretón a que te hagan esto, porque esto es más violento. Dios camina con ustedes incluso en los momentos más difíciles. El dolor puede destruir o puede transformarse en camino de salvación. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme con... Hola, aquí nuevamente con ustedes en una nueva entrevista muy interesante con un tema que vamos a tratar hoy sobre violencia vicaria, una historia de dolor, una historia de fe y de esperanza. Hay dolores que no se ven, pero que desgarran el alma. Hay luchas silenciosas que se viven en casa, en el corazón, y que muy pocos alcanzan a comprender. Hoy vamos a hablar de uno de esos dolores, un dolor que toca lo más profundo del ser humano, el amor de una madre por sus hijos, pero también vamos a hablar de algo más grande, de la fe, de la esperanza y de la presencia de Dios cuando todo parece derrumbarse. Hoy nos acompaña Alejandra Diner, madre de Carlota y Alejandra. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana y maestra en Ciencias de la Familia, con especialidad en Educación Perinatal por la Universidad Anáhuac. Actualmente se encuentra en la etapa final de su doctorado de bioética. De los estudios, de la tesis, porque el doctorado ya me lo eché. Ya te lo echaste. Es instructora de lactancia y duola certificada. Acompaña a las familias en el embarazo, parto y posparto. También es periodista, conferencista internacional, catedrática universitaria y productora de radio. Ha colaborado en importantes medios de comunicación como Radio Fórmula, Radio Centro, El Universal y diversos espacios de opinión con más de 300 artículos publicados. Es autora de 4 libros, entre ellos El monstruo de la comodidad, considerado un bestseller, y su más reciente obra testimonial, Las mamás no pueden llorar, que al final platicaremos un poquitito de él. Actualmente participa en Imagen Noticias a nivel nacional y dirige la Asociación Civil Natum Vida, dedicada a la defensa de la familia y la vida. Pero sobre todo, es una mujer que ha enfrentado profundas pruebas y que hoy nos va a compartir su historia con valentía, con fe y esperanza. Alejandra, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por tu valentía y por compartir tu historia. No, gracias a ti, Juan Antonio. Gracias por invitarme. Alejandra, para comenzar con las preguntas, la entrevista, ¿quién eres como mujer, como madre y como persona de fe? Pues esa pregunta cuando me la hacían hace unos años, contestaba todo lo que acabas de presentarme, ¿no? Soy economista. Pero hoy te puedo responder muy claramente. Soy hija amada de Dios y todo lo demás ha sido un accidente. Ese soy yo. Muy bien, hija amada de Dios, pues sí, todo lo demás ha sido un accidente. ¿Qué te llevó a escribir sobre tu historia? Porque yo ya he leído algo de la historia y la verdad es muy fuerte, muy dura. ¿Qué te llevó a escribir sobre tu historia? Es un pedacito de mi historia, porque mi historia es mucho más grande, ¿no? Más larga. Es mi historia cuando me vuelvo mamá, aunque habla un poquito de mi infancia, etcétera. Pero, ¿qué me llevó a hacerlo? La confusión. Porque llegó un momento en el que yo no entendía qué estaba sucediendo en mi familia. Yo tenía mis 2 hijas, como lo estás mencionando, y estaba casada, y yo con una ilusión que tenía desde niña, estar casada, tener hijos y ser la mamá, ¿no? La mamá era como para mí el juego de cuando ella era niña.
y me lleva a escribirlo antes que hacer un libro, que es un don que tengo, ser escritora, fue más que nada investigar mi situación, porque también soy investigadora, ¿no? Por eso te decía lo del Sí. doctorado. Estoy haciendo investigación para doctorarme, pero ya el doctorado no termina, nada más tengo que defenderlo. Pero me senté un día y dije, tengo que estudiar mi caso. O sea, en vez de estudiar casos de embarazos, de cesáreas programadas, que es pues lo que hago, dije, voy a estudiar mi caso desde la parte de la psicología para entender qué está sucediendo, porque llegó un punto en el que cuando yo, digo, y estoy adelantándome muchísimo, yo estaba ya divorciada, me doy cuenta que mis hijas ya no me quieren contestar el teléfono. Y entonces dije, aquí hay algo rarísimo, esto no puede ser normal, porque mis hijas estaban conmigo desde la panza hasta, ¿no? Hasta, no sé, nada de tiempo antes de lo que te estoy En el contando. día a día. O sea, todo el día estaban conmigo. De hecho, hay gente a la actualidad que me pregunta, ¿y tus niñas cómo están? Porque me veían todo el día y yo les digo mis rémoras con ellas. Eso me lleva a escribir el libro, ¿no? Porque comienzo escribiendo esta investigación que hago sobre mí misma. Después voy a una terapia en donde le entrego eso que hice y ella empieza a verlo y empieza a entender también muchas cosas, ¿no? Que yo padecía luz de gas, que son términos de psicología que están tipificados en el manual de trastornos mentales. Ok. Y cuando comienza todo esto también empieza a hablarse mucho de un concepto que es violencia vicaria y que también mis abogados me decían, eso estás padeciendo. Eso es lo que me lleva a escribirlo. Es después que lo paso como a la vida no más común y no tanto académica, pero principalmente como una carta abierta a mis hijas, que eso es lo que me motiva a sacarlo apenas el año pasado, Sí. finales del año pasado. Pero toda esta historia tiene poco más de 10 años. Mucha gente cree que apenas lo estoy viviendo, pero no, ya pasó. Sí, sí, sí. Ujú. Hablando de la terminología esta de violencia vicaria, bueno, es un término que hoy en día ya está muy en boga y ya se empieza a dar a conocer, pero hay mucha gente, posiblemente de los que nos vayan a ver, que no entiendan el término. ¿Cómo lo podemos entender el término de violencia vicaria? Es un tema que mismo yo me ha costado trabajo comprenderlo, pero para la salud mental de cualquiera, pues es más fácil encasillarlo en cosas, ¿no? Como decir, tiene trastorno de no sé qué, cierta persona, entonces dices, ah, bueno, pues es eso. Y ya con eso te quedas tranquilo. La violencia vicaria en mi caso, pues también me deja tranquila de entender lo que padecí, ¿no? Y muchas mujeres creo que también con eso se pueden ellas sentir más tranquilas de decir, ah, bueno, esto es lo que me está pasando, ¿no? Porque a veces si está envuelto de luz de gas, que luz de gas viene de un término en inglés que en realidad es gaslight, viene por una película que se hace en los años 50 que se llama así, Gaslight, y que es un hombre que está casado y con una esposa que entiendo que ella tiene mucho dinero y él quiere volverla loca para que la declaren loca y entonces él se quede con todo el dinero. Entonces lo que él hace es moverle las cosas del lugar y en esa época pues había luz de gas. Entonces él apagaba la luz de gas y ella decía, pues si la acabo de prender. No, no la prendiste, nunca estuvo prendida. Y empiezas a decir, ¿cómo? Pero si yo la prendí. Y por eso se llama este tipo de violencia, luz de gas, ¿no? Como te dicen, pero pues tú no le hablaste a las niñas. No sé si les hablé, pero no me quisieron contestar. Ay, no, qué raro. O es que ellas no te quieren contestar, pero ¿por qué no? No sé, hablen ustedes. Es una cosa que ustedes tienen que sanar. Y tú empiezas a decir, pues, ¿qué les habré dicho, no? Claro. Y esto es violencia, pero es bien difícil demostrarla. Es más fácil que te peguen porque llegas con el moretón a que te hagan esto, porque esto es más violento. Psicológica. Es la violencia psicológica. Entonces, en la violencia vicaria, la palabra vicaria quiere decir como en lugar de, ¿no? Creo que se llama impósita persona, ¿no? Que te pones en lugar de. Entonces lo que está pasando es que sustituyen a la madre por alguien más, para que la mamá desaparezca y le quitan a los hijos. Principalmente es el padre. Tiene cara de mujer y yo lo he entendido porque pues yo soy defensora de la vida, soy defensora de la familia
Y el feminismo radical no va con mi pensamiento porque aparte ha abrazado el aborto como bandera, ha abrazado el que los hombres son malos, cuando yo estoy en contra de eso, sino que he entendido que tiene cara de mujer porque comienza muy sutil y después cuando se pone más violento es desde la parte económica. Entonces, yo siempre les pregunto y hasta en el libro lo comento. Sí sé que hay mujeres que le quitan los hijos a los hombres y sé que muchos hombres también padecen de no poder ver a sus hijos porque no se los dejan verlas. Que también mamás. es violencia vicaria hacia ellos. Que no se llama así, tiene otro nombre. Ok. Aquí se acuñó para la mujer, entonces que los hombres inventen su concepto. Que eso lo dice una española y esto lo acuñó una psicóloga abogada en Argentina. Yo le Bueno, entendía igual que era como para los dos. no, esto lo acuñaron para la mujer. Ok. Entonces, pues es como decir, o sea, hay ciertos conceptos que son solo para mujer y solo para hombre, porque así se acuñaron, pues así son. Entonces, Oye, Alejandra, pero es utilizar a los hijos, es utilizar a los hijos de manera de cambio, pero ponerlos en contra. ponerse en contra, pero empieza, te digo, tiene cara de mujer porque al hombre, o sea, al hombre lo obligan a darle una pensión cuando ya hay una separación, una pensión alimenticia, y la mujer si no lo recibe, entonces lo acusa. No me da dinero. Esto es en un litigio de familia, ¿no? Sí. Y entonces él, para no dar dinero, entonces le dice, bueno, pero entonces que los míos también estén conmigo. Y cada vez que está con él, él les mete veneno en el cerebro a los niños, le dice que su mamá es mala porque me quita dinero y él no da dinero. Entonces, él le quita a los niños a la mujer para no darle dinero. Y cuando la mujer le quita a los niños al hombre es porque quiere que le den dinero. Ya. Son dos, o sea, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Muy Entonces, bien. el de la violencia vicaria tiene cara de mujer porque a ella la controlan con dinero. Correcto. ¿Quieres ver a tus hijos? Entonces no me estés pidiendo dinero. Porque ese te lo vas a gastar tú en el salón de belleza. O no sé, pero son también conceptos machistas. Sí. Pero eso es un paso, ¿no? Porque después se salta a los juzgados, que luego pone peor la cosa. Sí, 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 sí. Ok. Dentro de tu historia personal, ¿en qué momento te diste cuenta de que estabas viviendo esta violencia vicaria? Uy, mucho después. No, mucho después. Primero tuve que encontrar muchas otras cosas. Cuando él me dice, me tengo que ir de la casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me están acusando de un fraude y tengo una orden de aprehensión y me tengo que ir un tiempo. Y yo, ¿pero qué hiciste? No, a mí me están incriminando algo que yo no soy, que yo no hice. Y entonces yo lo quise defender, ¿no? Entonces le dije, a ver, ¿qué hacemos? Si te tienes que ir, entonces ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser? 3 meses. Bueno, pues entonces, ¿qué decimos? Todavía le digo yo, me dice, pues no sé qué se te ocurre. Y le dije, pues hay que decir que nos fue mal, porque ya nos estaba yendo mucho mal, o sea, muy mal en el tema económico, porque él sí se enredó en 1000 temas, fraudulentos, pero que él siempre me hizo creer que a él estaban haciendo los fraudes. Y era él. Y al final me doy cuenta de esto, ¿no? Pero ahí, más bien yo decía, pues es mi familia y mi familia no se va a caer. O sea, mi familia yo la voy a sostener y si ahorita yo tengo que sacar el quite, salgo. Entonces yo pedí trabajo, siempre he trabajado, pero de medio tiempo o un ratito, pero porque me quería dedicar a mis hijas. Sin embargo, en este momento me di cuenta que podía pedir trabajo de tiempo completo, me empecé a organizar y y con el tiempo me fui dando cuenta que él más bien estaba huyendo, me había arriesgado, me había expuesto, a mis hijas también, había muchísimas amenazas, me hablaban para cobrarme todo el tiempo. Entonces, conforme pasó como un año y él no regresaba porque dijo que tardaría 3 años, 3 meses, fue cuando dije, me voy a divorciar. Y yo vi como el divorcio como una salida para que ya no me estuvieran presionando y me pudiera yo dedicar a mis hijas. Y fue peor, porque cuando te divorcias, sobre todo una persona que tiene un trastorno de personalidad narcisista, que es lo que se determinó, se molesta, ¿no? Aunque ya no quieren estar contigo, pero tú eres parte de su mobiliario. Claro. Entonces, te quieren tener aunque sea en su bodega, pero si se les sale de ahí, entonces pierden el control. Entonces, cuando yo le pido el divorcio, no lucha él por mí, pero empieza a arremeter más y ya con el tema económico no me da un peso, dice que no tenía nada, de hecho en el divorcio él dice que da escuetos 10,000 pesos que no alcanzaban ni para una colegiatura, Sí. Y ahí es donde empieza, pero todavía no existía ni el concepto, ¿no?
Y entonces, pues yo dije, ay, no, esto está muy fácil. O sea, vas al juzgado y le dices, no me dan dinero, y pues le van a obligar, Claro. como en las películas. Sí, sí, sí. Y me decían, no, señora, pues él tiene que garantizar con algo, que sí va a mantener a las niñas para que se puedan divorciar. Que no me puedo ni divorciar, no, no se puede divorciar hasta que él no garantice. Y él decía, pues yo no tengo dinero. Yo decía, es que nadie me puede obligar a estar casada. Entonces fue un tema que esto es como el principio, ¿no? Pero, O sea, ¿y él manifestaba que quería divorciarse o no? no, él decía todo lo que yo dije, pues está bien, nos divorciamos. ¿Y no se supone que hay en la ley el divorcio express? Sí, por que ese se simple llama voluntad. encausado. Al final, pero es que cuando hay niños de por medio, pues el bien superior del menor es Exacto. importante, ¿no? Sí, Entonces, lo que necesitan los juzgados es que garantice. sí, 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 sí. Yo les decía, yo las puedo mantener, yo tengo dinero, yo tengo como demostrar, yo las estaba ya manteniendo al 100%. Entonces, me decían que no, que él. Entonces, también, en ese sentido, yo digo, ¿por qué? Si tú estás demostrando que tienes todo el poder adquisitivo, ¿por qué? Pues ya en el divorcio juicio. encausado, Ah. ya te divorcian, pero, porque tú lo demandas. O sea, ya no es de mutuo acuerdo. Pero yo le dije, te voy a demandar porque si no, no nos podemos divorciar. Como no tienes nada con qué garantizar, entonces nos tenemos que divorciar de esta forma. Yo te voy a demandar. Yo creo que él todo me hizo para forzarme, porque al momento de tú hacerlo encausado, entonces las cláusulas del dinero que te va a dar y todo se vuelven como papel. O sea, ¿habrá sido Ajá. un plan malévolo de su parte? Todo, o sea, todo. De hecho, por eso en el libro se llama Nicolás, Sí. de Maquiavelo. O sea, todo está perfectamente manejado porque son personas que tienen desconectadas las emociones, que no tienen empatía, que no tienen remordimiento y que tienen que controlar todo. Y de hecho esto, o sea, el libro le prende la mecha, el que lo estén persiguiendo le prende la mecha. O sea, esas personas necesitan vivir al límite, Sí. ¿no? Cuando una persona que está sana, pues está todo el tiempo angustiada por este tipo de situaciones, ¿no? Oye, Alejandra, ¿y cuál fue ese momento más duro, más difícil que tú viviste, sobre todo el más duro que viviste de violencia vicaria en todo tu proceso? Bueno, pues como dicen, la violencia vicaria es que te quitan a tus hijos. Bueno, finalmente darme cuenta que mis hijas ya no me querían ver, ¿no? Que esa es la historia, que ellas, o sea, él me denuncia a mí, es que es muy enredado, ¿no? Pero llega un momento en el que a él lo aprenden, él sí entra a prisión, entonces me manda a desaparecer a mis hijas, a ellas les dice que yo lo metí a la cárcel. Y entonces me dicen unos abogados, entonces ahora denúncialo porque él te desaparece a las niñas, pero las niñas vivían con él por otra situación, te digo, son 10 años, el libro estaba muy completo, y llegó un momento en el que él, como yo lo denuncio mal aconsejada por los abogados nada más ven dinero, ellos no ven por ti. Y eso es tristísimo, porque es como también mucho en la medicina sucede, ven dinero. Ya no son esas dos disciplinas que eran humanistas, que no tenían más que la intención de ayudar, ¿no? El derecho y la medicina, ¿no? Hoy en día ven números, ¿no? ¿Y no crees que a lo mejor también por ahí pudo haberse metido Ah, tu no, marido? estoy segura. O sea, Tu exmarido, metieron dinero, ni siquiera ya mi ex marido es porque hubo nulidad eclesiástica también, entonces ya lo Efectivamente. consideran como que ya no fue nada, ¿no? Pero, porque se nulifica, pero finalmente es el papá de mis hijas. Mis hijas son el 50% de él y 50% mío. Y, y yo lo que estoy contando es la verdad y no estoy hablando mal de nadie. Estoy diciendo cómo transcurrieron los hechos. Mis hijas eran muy pequeñas y más de la mitad de las cosas no las saben, porque pues no tenían por qué ni entenderlo, ¿no? Entonces, la violencia más triste fue cuando yo veía que mis hijas ya estaban en la adolescencia, empezaban a no quererme ver, sobre todo la mayor, y que me empezaban a querer correr de los lugares cuando yo iba a verlas, ¿no? A donde tomaban clases de equitación o en la escuela, cuando yo era la vocal de su salón, que propiciaba para que hubiera un momento incómodo. Y entonces ya el ataque, Juan, es de tu hija contra ti, que eso es lo más triste, es lo más violento. O sea, ahorita que lo estoy platicando contigo, lo estoy viendo. Y tu propia hija está reflejando lo que el papá quiere
Pero eso es tristísimo, porque están Muy. usando a los niños. Sí, sí, sí. Para que, de hecho, antier, cuando fue el día de la marcha de las mujeres en México, hay muchísimas ya mujeres metidas en este Frente Nacional en contra de la violencia vicaria y que fueron a la marcha. Yo no voy a la marcha porque yo no estoy de acuerdo con el aborto y ahí se ha mezclado la magnesia con la gimnasia y finalmente no creo que sea el lugar para hacerlo. Pero vi muchas mujeres, sobre todo unas señoras en específico, que son más o menos con la educación que yo he tenido, que sé más o menos con quién estuvieron casadas, que tienen problemas de violencia vicaria, pero que tienen a sus hijos con ellas y que sus hijos llevaban pancartas diciendo cosas horribles del papá. Yo tampoco estoy de acuerdo en eso. O sea, este tema de la violencia de una familia es la tristeza más grande. O sea, yo saqué El monstruo de la comodidad de este libro que fue bestseller y que ahorita ya salió la segunda parte. Pero cuando sale El monstruo de la comodidad, que yo así le llamo, pero en realidad es el maligno, me empieza a pasar todo esto. Y yo decía, a mí no me vas a destruir mi casa, a mí no me vas a destruir mi familia no se cae. Pero no tenía las herramientas, sobre todo espirituales, para poderme sostener, ¿no? Pero yo siento que cuando tú trabajas por el reino de Dios, siempre viene una arremetida. Y si no estás preparado, te sangolotea, ¿no? Sí. Ujú, ujú. Oye, ¿y cómo ves tú, en qué sentido esto le ha afectado a tus hijas? O sea, ellas, ¿cómo han reflejado todo esto que han vivido con respecto a ti, obviamente, bueno, también con respecto a su papá? En lo que tú has percibido, o tú ya tienes tiempo de no verlas, pero en lo que tú puedes percibir al día de hoy. Yo las veo cuando he podido, en redes sociales y así, cuando he podido, porque también me han bloqueado en todo esto. Las veo muy guapas, las veo bonitas. Entonces, a veces también nosotros somos lo que traemos adentro según nuestro físico, ¿no? Entonces, las veo bien físicamente. Yo rezo muchísimo por ellas. No rezo porque regresen conmigo, porque yo quiero que se haga lo que quiera Dios. He llegado a ese punto con un trabajo muy intenso de varios años, pero yo creo que están bien. Evidentemente tienen un dolor. Y así como yo a veces sueño con ellas en la noche, de repente mis sueños son como tan reales de que estuve con ellas que estoy segura que ellas también. Porque pues son cuerpo, o sea, carne de mi carne y sangre de mi sangre, ¿no? Pero yo creo que están bien y sobre todo porque yo diario le rezo a su mamá del cielo, para que me las cuide, para que les proteja su alma, para que les proteja su corazón. Y yo quiero pensar que están bien, ¿no? Seguramente que sí. O sea, y si sobre todo se le has encomendado aquí a esta mujer, ellos deben de estar bien, seguro, seguro. Sé que no eres abogada, pero dentro de la experiencia que tú has tenido legal, ¿qué es lo que la ley nos dice sobre la violencia vicaria y cómo te sentiste tú protegida o no protegida por el sistema? En fin, ¿qué nos puedes contar de esto? De hecho, el capítulo 6 del libro se llama El humanismo y el dibujo, cada capítulo tiene un dibujo en acuarela, es el de la justicia con los ojos vendados. Y empieza con un relato de la situación en México actual, que todavía era Andrés Manuel, el presidente de México. Y cito algo que él, cuando era presidente, confirma y acepta, diciendo que él de repente también se tiene que meter en algunos casos, que puede ser que los jueces cometieron errores y él los arreglaba con su un poco filtro que tenía, ¿no? Cuando hablaba. Y ahí estaba la cita y de dónde salió, ¿no? ¿Qué pasaba? Y creo que sigue sucediendo, es que cuando entras a los juzgados con una situación de este tipo, en el que ya entras diciendo, es que mis hijas no me quieren ver, me las está quitando, yo tengo la guardia y custodia que hoy por hoy sigue, nunca me la quitaron. La patria potestad es otra cosa, esa es la que compartes toda tu vida, a menos de que seas asesino o no sé. Sí, sí, sí. Pero la guardia y custodia, desde el principio cuando nos divorciamos fue así, yo iba a tener guardia y custodia, nunca pidió ni siquiera compartida. Porque a veces la piden guardia y custodia compartida. Sí. No, aquí era totalmente de la mamá. Y me acuerdo sus palabras que dijeron, lo normal es que la mamá la tenga. Así lo dijo, ¿no? Entonces, ¿Con quién mejor? ¿con quién mejor? Pues sí, también me lavo las manitas, ¿no? Pero
Eso nunca me la quitaron, nada más que cuando yo llegaba a los juzgados, es que sus hijas ya son mayores de 12 años y ellas ya pueden decidir si la quieren ver o no. En mi mente mágica yo decía, pues el DIF nos tiene que sentar a los 4 y ellos evaluar cómo está la interacción o qué está pasando. Él pagó, hizo todo lo que, o de los 3 pesos que le quedaban, o de donde sacó, hizo lo que pudo para que las ampararan, nunca les hicieran estudios psicológicos, y los que hacían estudios psicológicos eran de su lado, de psicólogos que nunca se vieron. Qué horror. A mí cuando me acusan penalmente, porque me acusa también de violencia familiar, porque les pedía que lavaran sus platos, tendieran su casa, Te volteó la tortilla. porque yo lo denuncié, ¿no? Mal hecho, que no lo debí de haber denunciado, pero yo estaba desesperada. Sí, que conozco abogados. Y me dijeron mis abogados eso, ¿no? Que ya después, obviamente, no fueron mis abogados. Pero pasé por muchos abogados, rateros, sinvergüenzas, y los de él también, porque se saben es como el 101, el 101 que dice, Sí. ¿no? A la mujer que te denuncia porque no le das pensión, a ella denuncia la de violencia familiar. Y entonces los juzgados, en vez de darte el beneficio de la duda, ¿no? O la presunción de inocencia, te acusan y te dicen, usted tiene una medida cautelar, no se puede acercar a sus hijos hasta que se demuestre lo contrario. Es como la prisión preventiva para un asesino, un abusador sexual. Bueno, en este caso, usted no se puede acercar a sus hijas hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en los juzgados dices, no es un bien inmueble, son 2 niñas que están en las manos de un alienador, porque también, ¿no? O sea, eso lo vimos, lo estudiamos. La abogada que yo tenía me decía, claramente es alienación parental, pero no es un concepto que esté tipificado, entonces se llama problema relacional filio materno-filial, etc. El tema es de que no te creen, te tratan como bienes inmuebles. La cantaleta es que sus hijas no la quieren ver, es que sus hijas era como un sonido así que dices, pues no me quieren ver, pero pues fórcenlas a verme. O sea, es como decir, no quieres ir a la escuela, vas a ir a la escuela, ¿no? O sea, son niños. O sea, no les permiten fumar, no les permiten tomar, pero sí les permiten abortar, pero sí les dicen que no vienen que no ven a su mamá. O sea, eran cosas que hoy, o sea, te lo platico y lo vuelvo a vivir. Digo, es irrisorio que esto estemos viviendo porque no están viendo por el bien superior del menor. No lo están viendo. Oye, Ale, ¿y qué digo? A lo mejor mi pregunta es un poquito con mucha ilusión y esperanza, pero en realidad, ¿qué pudiéramos cambiar de la ley? Y hoy en día vivimos una situación muy complicada, pero con respecto a sobre todo a los jueces y todo lo que está cambiando tan feo. Es la verdad. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué crees tú que se deba de cambiar en la ley? Ay, pero yo creo que no va por la ley, va por las familias. Ok. O sea, la ley está podrida en México y ahorita cuando nos vendieron la idea de que íbamos a estar mejor, estamos todavía peor. Sí. Estaba podrida desde antes, estamos más. Y es tristísimo, lo viví en carne Sí, propia. tú lo ¿no? viviste, Carlos. Es muy triste. Los juzgados tan sucios, la gente es inepta, la secretaria de acuerdos no saben ni hablar bien el español, y lo digo, y las jueces también, groseras, prepotentes, están esperando nada más la hora de la salida para irse horas a comer y regresar tarde. O sea, la gente no tiene empatía, sus edificios son una porquería, o sea, de verdad, y a mí me tocó todo el COVID, era todavía peor, unas filas, O sea, las instituciones de este país están podridas porque nunca las han fortalecido, al contrario, cada vez las debilitan más. De hecho, dice al diablo con las instituciones. Entonces, creo que todo está en la familia. El comienzo está en la familia. Que aprendamos a amar, que enseñemos a nuestros hijos a amar desde que nacen para que cuando se lleguen a casar no tengan que llegar a los juzgados. Sí. ¿No? El tema político es un tema aparte, pero yo creo que Pero es todo una realidad está- que tenemos que vivir al día a día. Claro, pero ahí nos podríamos echar 7 programas y no llegaremos a nada, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque tenemos hoy en día un gobierno inepto también, Sí. corrupto, más corrupto que lo que teníamos antes, y que lo último que le interesa somos los mexicanos, y lo hemos visto, Sí, totalmente. ¿no? Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Fortalecer las instituciones, fortalecer el DIF, y yo te lo puedo decir, en donde yo vivo, ahí me han hablado del DIF,
para decirme, señora, ¿no nos puede ayudar? Porque no tenemos presupuesto como estamos en cambio de gobierno, cuando el presidente municipal volvió a ganar. Entonces, ¿cuál cambio de gobierno? Nada más se refrendó el mismo. Y no tenemos cómo darles de comer a los chavos que tienen el DIF. Entonces, en vez de pedirme dinero, me mandaban la lista de súper y me lo hicieron en 4 ocasiones. Y luego hablé a mis vecinos y así lo hicimos. Imagínate nada más. ¿No? Entonces, si no fortalecemos las instituciones familiares del gobierno, si no hay políticas públicas que apoyen a la familia, que vean por las casas que haya drenaje, agua, que no viven en condiciones infrahumanas, pues, las instituciones son lo de menos, ¿no? Ale, me imagino que todo lo que estuviste viviendo, situaciones muy complicadas, que ha de haber llegado algún momento en que todo se te derrumbaba, se te desbarataba en las manos. No sé si te llegaste a preguntar en dónde está Dios. No sé, o sea, como siempre he sido muy autosuficiente, o sea, desde chica mis papás me dieron esa confianza de que yo podía sacar todo adelante. Y mi papá siempre decía, tú puedes con todo, eres una pregona, no sé qué. Entonces siempre como me daba también esa confianza, me daba esa autoestima. Entonces, cuando yo tengo problemas, mi reacción siempre ha sido, las tengo que solucionar yo sola. Y hoy por hoy me doy cuenta que este gran problema, que ya era el de mi matrimonio, de mi maternidad, no era de esa manera. Era abandonarme en Dios. Eso ya me di cuenta después. Siempre supe que Dios existía, pero Dios estaba hecho a mi manera. Es más, yo le pedía las cosas que yo creía que eran buenas para mí. Que creo que ese es el error de mucha gente. Es que yo quiero ser sacerdote, pero ¿quiere Dios que sea sacerdote? Es que quiero ser mamá y me quiero casar con fulano, y Dios quiere que te cases con él. Creo que ese abandono me llegó después de muchísimo machaque, ¿no? A mí lo que me pasó más es que a la Virgen María le pedía y le pedía que me ayudara, y yo estaba cada 15 días en la villa durante la pandemia, que estaba abierta. Nunca la cerraron, la gente no sabía. No había misas, pero siempre estuvo abierta. Y yo me iba, le rezaba y sentía yo que cada vez me iba peor. Entonces yo me molesté con ella. También es normal. Pero me molesté porque decía, es que no me ayudas. O sea, no sé ni qué pasa, ¿no? Entonces yo ya como que ni siquiera me enojé en mal plan, o sea, como que ya ni le pedía nada. Y el año pasado apenas fui a Medjugorje por primera vez y llegué hasta el Monte de las Apariciones sola y me le quedo viendo a la Virgen y le digo, ya entendí, querías que me acercara a tu hijo, por eso no me hacías caso. Entonces, ¿por qué? Porque me llegó un momento hace como 4 años en el que me di cuenta de que soy hija de Dios. Que Dios me dijo, ya ríndete, abandónate, yo me ocupo de todo, ya deja de luchar. Y por eso yo sé que mis hijas están bien. Y yo sé que Él me está moldeando, Él está trabajando en mí, no me está redimiendo de 1000 otras cosas, de otros 7 libros que podría yo escribir. Pero nunca sentí que no estaba. Hoy por hoy sí siento silencio. Y llevo muchos años, pero sé que está. Porque Él me está diciendo, haz esto, no vas a verlas ahorita. Y tal vez nunca las vuelvo a ver. Pero hoy te puedo decir que valió la pena. Ay, Ale, qué duro. Qué duro, has conmovido. ¿Cómo fue esa relación con Cristo en medio de tu dolor? Pues yo con todo esto, estaba yo como a la mitad de la situación y me invitaron a un retiro en Cancún, en el santuario de la Virgen de Satán Nudos, de un sacerdote español claretiano. Y era de meditación contemplativa. Entonces yo decía, wow, o sea, está increíble para aprender a hacer meditación contemplativa. Y me invitaron el padre que fundó el santuario, que se me hacía a mí como increíble ese lugar. Y entonces estuvimos 3 días con este sacerdote haciendo meditación contemplativa. Pero antes de cada comienzo de cada meditación, nos enseñó a rezar la secuencia de Pentecostés, que es una oración
muy antigua que se reza en Pentecostés, que es invocación al Espíritu Santo para poder entrar en meditación. Y al final, que pasaban los 25 minutos, porque era como un taller para aprender a meditar hincados, en una posición cómoda, pero no muy cómoda, con una respiración, etcétera. Al final nos pedía que rezáramos la oración del abandono. Pero no es el del abandono de Jesús, yo me rindo, me abandono, ocúpate tú de todo. Es una oración más larga, es antigua, es de la iglesia primitiva. Y cada vez que la leíamos, porque teníamos un tríptico, yo decía, no puedo creer lo que está diciendo. Está diciendo, me abandono a ti, me dejo, ocúpate tú de todo lo que tú me pides es lo que quiero hacer. Y así, y como a la quinta vez yo decía, es que quiere que me abandone él. Y ahí es donde dije, ya, o sea, ya no luches, ¿no? Y ahí es donde se volvió vivo Cristo, que puedo hablar de él ahorita así, en la tele, ¿no? O sea, porque yo muchos años he sido académico y todo lo que he demostrado con números como economista, como investigadora, de todos los temas que hablo y defiendo, decía yo, es por amor a Dios, pero evidentemente está demostrado, porque la ciencia cada vez nos demuestra más que Dios existe, ¿no? Entonces, yo decía, no tengo ni que mencionar a Dios para demostrar que el aborto es un asesinato, que es violencia en contra de la mujer, etcétera, ¿no? Pero hoy puedo decirte también, ¿no? Que soy hija de Dios y lo digo con mucha tranquilidad, con mucha seguridad, porque lo vivo, ¿no? Ya no nada más creo en él, sino que lo vivo. No solamente a través de la fe, que es cierto, sino también con seguridad y con conocimiento de causa, con razón. Te iba a preguntar qué papel tuvo la oración, pero bueno, ya lo acabas de decir ahorita. ¿Cómo sanar espiritualmente algo tan profundo? El Papa Francisco decía, no se esperen a sanar para ayudar. Conforme vayan ayudando, van a ir sanando. La sanación es en el camino. Y creo que eso es lo que estaba haciendo. Porque mi libro nunca lo escribí con la intención de victimizarme, ni tampoco con la intención de contar una historia negativa y hablando horrible, porque si lo lees es un libro bonito, a pesar de la historia. Es un libro que lo que busca es ayudar, sobre todo mujeres, pero también hay muchos hombres que me han escrito para decirme gracias por escribirlo. Porque cuando tú te desnudas, ¿no? O abres tu corazón, pues le das a la demás gente la confianza de también contarte sus cosas y eso, pues es ayudarse, ¿no? Sí. Entonces, pues yo lo que he entendido es que la sanación viene a través del amor y el amor hacia los demás es como podemos lograr sanar. ¿Cómo es que en el tiempo tú te has reconstruido? Ay, por gracia de Dios, o sea, no hay otra forma, ¿no? Obviamente Él te va poniendo a las personas adecuadas, te va dando también las luces, te va volviendo a sentar, ¿no? Para que te vuelvas a ser humilde, porque luego a veces te puedes engrandecer porque dices, yo ya me convertí. No, o sea, es estar buscando la humildad, estar buscando que pues, la gente que te va poniendo en el camino se beneficie de lo que haces, pero para la gloria de Dios, ¿no? Y eso lo tengo muy claro, ¿no? Digo, no sé si te estoy contando ya lo que me preguntaste, pero esa sanación es cómo vivirlo, o sea, a Dios no lo vemos, pero en los demás lo vemos. ¿Y cómo podemos nosotros amar a Dios? Pues amando a los demás, ¿no? Digo, y sí lo podemos ver. Cuando tú crees, lo ves en la Eucaristía. Bueno, por supuesto, ¿no? Pero sí me explico, o sea, No, ya entiendo lo que me quieres decir. o sea, ese amor que dicen, ama y haz lo que quieras. Sí. Dice, sí, o sea, le dice San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras porque lo vas a hacer bien. Y de aquí viene mi siguiente pregunta. O sea, ¿cómo has perdonado? ¿Se puede perdonar? Bueno, también haz de cuenta, cuando tú sanas o estás en proceso de sanación, cuando llegas a la conversión, no hay conversión si no hay perdón. O sea, eso es como una fórmula matemática. No puedes, ¿no? Y de hecho, yo ahorita que doy ya por tercera ocasión un curso que se llama Reflexión Cristiana sobre la Nueva Era. Hay 6 puertas que nos abren
o que se abren para que el maligno te atormente y te aleje de Dios. 3 que dependen de nosotros y 3 que no dependen de nosotros. Pero las 3 que dependen de nosotros, que son el pecado mortal, ¿no? El pecado, ¿cuál es la otra? Pero la segunda es, ahorita te digo, pero la tercera es el rencor. Y esa es la que, por eso a mí no se me olvida esa, las otras sí me fueron el pecado, pues ya sabes que no está bien pecar, ¿no? Pero el rencor te abre la puerta a alejarte de Dios. Y si tú no perdonas, pues es que tienes rencor, ¿no? Sí, o el orgullo. El orgullo, ¿no? Es el ocultismo, el pecado y el rencor. Pero el rencor, así lo dice el padre Javier Luzón, que es un exorcista español, te dice, el rencor abre la puerta para que el maligno te esté atormentando, ¿no? Y te aleje de Dios. Y una de las también razones por las que escribo el libro como carta abierta a mis hijas es porque yo no quiero que ellas tengan rencor, ni contra mí, porque entonces ellas están cerrando la puerta a Dios, ¿no? Y lo que nosotros como papás, ¿no?, católicos, tenemos que hacer es llevarlos al cielo. Entonces, por eso rezo por ellas, ¿no? Por eso las perdono, por eso lo perdono al papá, Eso es, sí. pero no lo he visto. No lo puedo, y lo he dicho en varias entrevistas y está en el libro y seguramente ya lo leyó. Pero yo también un día lo perdoné y dije, ¿sabes qué? Él también es víctima de sus circunstancias. Entonces somos 4 víctimas, no es victimizarme, es víctimas de un sistema corrupto, víctimas de una sociedad totalmente banalizada, sexualizada, totalmente materializada, víctimas de nuestras propias circunstancias y él víctima también de su historia pasada, ¿no? Que lo lleva a desencadenar todas estas cosas y que pues obviamente no justifica nada, pero yo lo tengo a él también en oración. Yo cuando estoy en el Santísimo tengo consagrado a él y a mis hijas al Santísimo Sacramento, porque yo sé que Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces no hay nada que él no pueda arreglar, pero obviamente sus tiempos son distintos a los nuestros. Totalmente. ¿Qué mensaje le puedes dar a otras mujeres que viven una situación como la que tú has vivido? Pues mira, con todos los errores que yo cometí, que también meto en el libro, especialmente para que pues vean lo humano que es esto, que no es un tema de yo soy la buena y él es el malo. Diría yo que lo primero es tu familia, ¿no? Tus hijos. Pero si ya se está quebrando y ya no puedes hacer nada porque él se fue, porque él hizo un fraude, porque está escondido, porque muchas cosas, como en este caso, que te centres en tus hijas o en tus hijos, que tú las puedes sacar sola adelante, que no tengas miedo y que siempre Dios te va a ayudar. Pero si empiezas a buscar por otros lados y que te empieces a colgar en la relación de otra persona, otro hombre que crees que te va a salvar, no, porque siempre caes como uno peor. Y lo que tú acabas de decir, en el ocultismo, en buscar El tarot, la lectura y, en fin, que mucha gente lo hace para tratar de buscar soluciones. y odiar. O sea, odiar así, decir es que el papá de mis hijas es un malo y hizo esto, inventar cosas o decir todavía más de las No te lleva a nada. eso rencor. Y lo único que haces es envenenarte y no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. Yo creo que es más bien tú estar en paz contigo y decir, bueno, pues ya ponerte como muy objetiva de la situación como está y no tenerle rencor y verlo más bien como una persona tal vez enferma o no sé, tenerle compasión. ¿Qué señales, después de haberlo vivido, qué señales crees tú que estas mujeres deben de tener en cuenta? Primero, cuando tú tienes una relación de noviazgo, o sea, yo digo que es desde ahí que tienes que empezar. Sí, claro. Entonces, yo no me debí de haber casado. ¿Te diste cuenta? No. ¿Algo? O sea, yo cuando hice mi proceso de nulidad, te hacen todo el estudio desde tu noviazgo y dices, ahí, foco rojo, pero que no lo ves. ¿Estás enamorada? Te hace enamorada con ese enamoramiento que no es cuando hay que tomar decisiones. De hecho, puedo hacer un comercial. Pep Borrell, vale muchísimo la pena leerlo. Él con su libro Novio 100%, ahí te vaya llevando de la mano. No vivir una vida sexualmente activa antes de casarte.
porque tú no ves a la persona, Claro, si no te estás pierdes. viendo la belleza nada más de la sexualidad, pero lo demás no lo conoces. O sea, empezar con otro tipo de relación que sea una relación más de entrega y no tanto de buscar satisfacción egocéntrica, ¿no? Claro. Ujú. ¿Qué primer paso puede dar una mujer bajo estas circunstancias para tratar de resolver? Una vez ya como asistencial, o sea, ya Sí. sucedió, el primer paso, pues darte cuenta, ¿no? Lo que está pasando Sí. para saber cómo puedes empezar, ¿no? Pero si estás viviendo golpes, etcétera, pues no lo puedes aceptar, ¿no? Salte de ahí, los golpes físicos. Si te empiezas a dar cuenta que hay un tema más psicológico, que es más difícil darse cuenta, pues también hacerte a un lado o tal vez pedir ayuda, ¿no? Hay muchísima gente que ya sabe mucho de esto, pero gente que esté más cristocéntrica, porque a veces hay muchísima psicología transpersonal que va más por el tema del individualismo y entonces te van a decir, sí, mételo a la cárcel y sí, demándalo. Entonces, pues la violencia lo único que trae es más violencia, ¿no? Digo, yo creo que mucha gente que nos va a ver, seguramente va a ver tu testimonio, son gente con católica. A lo mejor habrá gente que no lo sea, pero bueno, que esta gente católica, yo creo que a lo mejor valdría la pena acercarse también a un director espiritual que le pueda ayudar y que le pueda aconsejar en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Es que sea cristocéntrico, ¿no? Y que pues tus abogados sean éticos, que no agarre cualquier cosa. Y saber, digo, yo no tengo las respuestas para todo, pero yo lo puedo platicar desde mi experiencia personal. No puedo ni siquiera entender a alguien que vive violencia física y que se queda ahí, ¿no? O sea, lo puedo decir yo desde aquí, pero también las entiendo. Dices, pues también se quedan con la esperanza de que vaya a mejorar la situación. O sea, y no ni las critico, ni mucho menos, ¿no? Como mucha gente podría decir, ¿y cómo no te diste cuenta? ¿Y por qué tus hijas no te quieren ver? No tengo que explicarle a nadie nada, ¿no? Son situaciones que cuando las vives, pues entiendes, y eso también yo creo que son cruces que Dios permite para que te vuelvas más empática y te vuelvas esa herramienta que Él necesita para que conviertas a otras personas. Claro. Ujú, De cara a Dios lo estás viviendo todo, pero muy claramente, ujú. muy claramente. ¿Qué te ha enseñado Dios en todo este proceso? Pues el amor, o sea, de verdad es el amor. No puedo pensar en otra cosa, ¿no? Porque a pesar de todo esto, soy súper feliz. Ahorita estuve en el Congreso Internacional de las Familias en Monterrey. Estuve de panelista y tenía una mesa con mis libros. Y este libro se vendió el primer día. El primer día que la gente empezaba a llegar a las 3 de la tarde, veían el título y lo compraban sin saber que era mi historia. Les decía, yo es mi historia. Ya no me daba tiempo ni decir. Pero una señora en especial lee la contraportada. La lee, se me queda viendo y se le empiezan a salir las lágrimas, llora y llora y llora. Me dice, ¿me lo da, por favor? Se lo vendo y después le digo, ¿te puedo dar un abrazo? Me dice, sí, se suelta, o sea, me moqueó. Entonces, pues esto es lo que Dios me enseña, o sea, el amor que me ha enseñado es esto, que gracias al don que me dio de poder escribir bien, divertido, que no sea nada más un Además, chisme ahí. por ahí oí que en una entrevista que el título lo puso una de tus hijas. Bueno, sí, pero hay que leer el libro. No, lo voy a leer. Vamos a leer. Lo vamos a leer, obviamente que sí. Alejandra, bueno, estamos terminando. Bueno, tiene recetas de cocina, eso también Ya es lo la vi, padre. ya lo vi. Por eso se llama una receta para cocinar la Sí, vida sí, con sí. menos lágrimas. Sí, lo vi. Que va a estar difícil, ¿eh? Después de lo que hemos escuchado, la verdad es que va a estar muy complicado. Ha sido una historia muy fuerte, Alejandra, una historia de dolor, de lucha, pero obviamente que también de fe. Yo quisiera pedirte algo muy especial. Hoy hay tantas mujeres, madres que hoy están viviendo algo muy parecido, que se sienten solas, que se sienten confundidas, que están heridas. ¿Qué les dirías, aunque ya lo comentaste ahorita, pero quisiera que recalcaras eso, qué les dirías desde lo más profundo de tu corazón a estas mujeres? Pues yo estoy disponible en mis redes sociales y la verdad ayudo a todas. O sea, las que me escriben trato de ayudarles como, no sé, pero evidentemente no puedo con todo el mundo.
acérquense a su parroquia, acérquense en sus escuelas, que sus escuelas hagan grupos de apoyo, porque eso es lo que en la escuela de mis hijas se dieron cuenta cuando les conté lo que me había pasado, porque ya se habían salido mis hijas de ahí, porque él las saca de la escuela sin que yo supiera, etcétera. Y una mamá me escribe y me dice, ¿cómo es posible? Y hay varias mujeres que vivían en mi época, o sea, como amigas o conocidas, que cuando leyeron el libro me dicen, no puedo creerlo, que estabas viviendo eso y yo no me daba cuenta. Entonces sí necesitamos grupos de apoyo, hacer comunidad, y el catolicismo necesita ser como, más de como en Estados Unidos, hay ciertas cosas que no hay que copiar, pero hay otras que sí. Tienen ahí comunidades, tienen reuniones de fines de semana para que se conozcan chavos con chavas católicas. También que haya apoyo para mujeres que se están, o sea, que se sienten solas, ¿no? De hecho, yo tengo un apostolado reciente que es de divorciados vueltos a casar, porque son como los más relegados ahorita, ¿no? Como que, no sé, dicen, no, pues ya está divorciado, entonces no entra en el Congreso de las Familias, no sé, por así decirlo. Pero sí son familias que se quebraron, pero que también hay que salvarlos y llevarlos al cielo, ¿no? Sí, están vulnerables y no Y hay que acompañarlos, pero se sienten apestados, esas mujeres luego solas también se sienten solas, ¿no? Y apestadas, o no sé cómo se puede decir, pero que no tengan miedo, que se acerquen. Y en la iglesia estoy segura que les van a abrir las puertas. Siempre va a haber una comunidad, siempre están los retiros de Maús, que hay muchísimas mujeres que te ayudan en todo el mundo, entonces pues acérquense, no tengan miedo. Bueno, ya pondremos al final tus redes sociales para que ahorita que nos ofreciste que te contactáramos, yo las voy a poner en el video. Gracias. Vamos a terminar, Alejandra, no sé si quieras tú ayudarme a hacer una oración por todas estas mujeres que están sufriendo, que están pasando. Yo creo que la oración es algo fundamental. El Papa León ha comentado mucho este sentido, ¿no? Que este comentario que ha hecho nos pide hacer mucha oración, y por aquí sin la oración pues no resolvemos nada. Entonces no sé si tú quieres hacer una oración por ellas, Por las mujeres. por las mujeres y las mujeres que están viviendo esta violencia vicaria. Bueno, pues vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pido que puedas estar en los corazones de todas estas mujeres y hombres que también padecen la ausencia de sus hijos, que necesitan tu consuelo. Darles ese cariño que como padre nos puedes dar a todos, que se sientan tranquilos, darles toda esa paz que tú irradias, ayúdalos a encontrarte, a ver que tú eres la verdad, el camino de la vida, que no tengan miedo de hablar, que sepan que siempre estás a su lado y que se abandonen a ti porque tú te ocupas de todo. Señor Jesús, te pido que a toda la producción de este programa también los bendigas, los protejas para que ellos puedan seguir transmitiendo el mensaje y ayudar a más personas. Amén. Pues vamos a comentar sobre todo también especialmente la intercesión de María, porque pues ella, me consta, nos ha ayudado muchísimo y este cara a cara está siempre encomendado a ella. Y Alejandra, ¿qué te puedo decir? La verdad, muchas gracias. Ha sido una corta entrevista, no sé si tanto que tanto, pero gracias por tu valentía, de verdad, por tu testimonio, por recordarnos que incluso en el dolor hay esperanza. Y a todos los que nos ven aquí, pues les decimos que no están solos. Dios camina con ustedes incluso en los momentos más difíciles. El dolor puede destruir o puede transformarse en camino de salvación. Hoy hemos escuchado un testimonio de lucha, de fe y de esperanza. Gracias, Alejandra. Gracias. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias. Y les recomiendo el libro Las mamás no pueden llorar. Yo lo pedí por Amazon y me llegó en 5 días. Soy